Mi nombre es Valentina Rojas y en este video voy a explicar diferentes secciones de la NIF para pymes desde una perspectiva contable y comunicacional. El objetivo de este trabajo es comprender cómo las normas internacionales de información financiera permiten que las empresas presenten información clara, transparente y organizada dentro de sus estados financieros. Aunque las NIF suelen verse como un tema complejo, realmente buscan algo muy importante, que la información financiera pueda ser entendida correctamente por inversionistas, empresas, trabajadores y entidades de control. En este video explicaré varias secciones y en cada una abordaré principalmente el objetivo de la sección, los conceptos más importantes, su reconocimiento y medición, la presentación y revelación de cada una y asimismo una reflexión personal sobre su aplicación en Colombia. En algunas hay unos breves ejemplos para entenderlas mejor y por último las referencias aplicadas y utilizadas para este trabajo. La idea es explicar cada sección de una forma clara, sencilla y organizada. Voy a iniciar con la sección 11 que nos habla de los instrumentos financieros básicos. El objetivo principal de esta sección es establecer el tratamiento contable de los instrumentos financieros básicos en las pymes, regulando su reconocimiento, medición, deterioro y presentación en los estados financieros. Esto busca simplificar el manejo contable de los activos y pasivos financieros comunes. Entre los conceptos más importantes se encuentran instrumentos financieros básicos, costo amortizado, valor razonable, deterioro del valor, activos financieros, pasivos financieros, método de interés efectivo, cuentas por cobrar y pagar, efectivo y equivalentes y bonos simples. En cuanto a los criterios de reconocimiento y medición de esta sección, establece que los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la entidad se convierte en parte de las condiciones contractuales del instrumento. La medición inicial generalmente se realiza al precio de la transacción. Posterior a este, la mayoría de los instrumentos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Algunos instrumentos complejos o acciones cotizadas pueden medirse al valor razonable, con cambios en los resultados. También debe evaluarse el deterioro del valor cuando exista evidencia de incobrabilidad o pérdida. Seguimos con la presentación y revelaciones de la que nos habla la matriz. Sobre esta sección y en los estados financieros se indica que deben presentarse en el estado de situación financiera clasificando activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes. Se deben revelar las políticas contables utilizadas, bases de medición, riesgos financieros, pérdidas por deterioro, métodos de valoración y conciliaciones de saldo, y también deben incluirse notas explicativas sobre cuentas por cobrar, préstamos, inversiones y obligaciones financieras. Finalmente, como un comentario y observación personal que se realiza en esta matriz sobre esta sección, puedo decir que considero que esta sección puede ser un poco difícil porque requiere identificar correctamente qué instrumentos son básicos y cuáles son complejos. Además, el cálculo del costo amortizado y del método de interés efectivo puede generar una confusión en las pymes que no tienen herramientas financieras avanzadas. Sin embargo, la simplificación frente a las NIF plenas facilita el proceso contable para pequeñas empresas. Seguimos con la sección 13 llamada inventarios. Esta como objetivo principal es que establece los lineamientos contables para el reconocimiento, medición y control de los inventarios en las pequeñas y medianas entidades. Su propósito es asegurar que los inventarios reflejen información financiera confiable y útil para la toma de decisiones, evitando sobrevaloraciones de activos y permitiendo reconocer adecuadamente los costos asociados a la operación. En el contexto colombiano, que es muy importante, esta sección es fundamental para las empresas comerciales e industrias debido al impacto que tiene el inventario sobre el costo de ventas y la utilidad del periodo. Entre los conceptos más importantes, los conceptos claves, se encuentran los inventarios, el valor neto realizable, costo de adquisición, costos de transformación, deterioro de valor, PEPs, promedio ponderado y costos indirectos de fabricación. En cuanto a los criterios de reconocimiento y medición, esta sección establece que los inventarios se reconocen como activo cuando la entidad espera obtener beneficios económicos futuros derivados de su venta o utilización en el proceso productivo. La medición inicial se realiza al costo.
incluyendo costos de compra, transformación y otros costos necesarios para dejar el inventario en condiciones de uso o de venta. Según las NIF para pymes, emitida por la IFRS Foundation del 2025, los inventarios deben medirse al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. Respecto a la presentación y revelación de esta sección, los estados financieros pues nos indica que los inventarios deben clasificarse según su naturaleza, sea materias primas, productos en proceso o productos terminados. Además, la entidad debe revelar las políticas contables utilizadas para medir los inventarios, los métodos de costeo aplicados y el importe reconocido como gasto durante este periodo. También deben revelarse pérdidas por deterioro, revisiones de inventario e inventarios entregados a garantía. Bueno, finalmente, como comentarios y observaciones personales con respecto a esta sección, considero que pues tiene una gran utilidad para las empresas colombianas, ya que el manejo inadecuado de los inventarios puede afectar significativamente la utilidad y la toma de decisiones financieras. Una de las principales dificultades prácticas es determinar correctamente qué costos pueden capitalizarse y cuáles deben reconocerse como gasto. Asimismo, el cálculo de valor neto realizable puede requerir estimaciones subjetivas relacionadas con los precios de venta y la obsolencia. Sin embargo, esta sección contribuye a presentar información financiera más transparente y comparable. Seguimos con la sección 14, que es inversiones en asociados. Principalmente el objetivo de esta sección es regular el tratamiento contable de las inversiones en entidades sobre las cuales el inversionista tiene una influencia significativa, pero no control como tal. En términos prácticos, permite reflejar cómo una empresa participa en las decisiones financieras y operativas de otra entidad sin llegar a consolidarla como subsidiaria de la misma. Desde una perspectiva contable, la sección pretende que los estados financieros representen de forma razonable la relación económica entre el inversionista y la asociada. Como conceptos claves de esta sección tenemos asociada, influencia significativa, métodos de participación, modelo del costo, valor razonable, dividendos, entre otros. Y en cuanto a los criterios de reconocimiento y medición para esta sección, la entidad debe reconocer inicialmente la inversión al costo de adquisición. Posteriormente a esto puede medirla utilizando el modelo del costo, el método de participación o el valor razonable, ya sea dependiendo de la política contable elegida por la misma. Según la NIF para pymes emitida por la IFRS Foundation del 2025, el método de participación permite ajustar el valor de la inversión de acuerdo con las utilidades o pérdidas generadas por la asociada. En términos prácticos, si la sociedad obtiene ganancias, el valor de la inversión aumenta. Si presenta pérdidas o distribuye dividendos, el valor disminuye. Asimismo, la entidad debe evaluar posibles indicios de deterioro cuando existen evidencias de pérdidas del valor recuperable. En cuanto a la presentación y las revelaciones en los estados financieros de esta sección, se indica que las inversiones en asociados generalmente se presentan como activos no corrientes. Es muy importante esto dentro del estado de la situación financiera. La entidad debe revelar la política contable utilizada para medir sus inversiones. Cuando se aplica el método de participación, también deben revelarse los cambios patrimoniales derivados de la participación en resultados de la asociada. Desde una perspectiva financiera, estas revelaciones permiten identificar el impacto que tienen las inversiones estratégicas sobre la situación económica de la empresa. Mi comentario u observaciones con respecto a esta sección es que puede resultar compleja también como la primera, debido a la necesidad de identificar correctamente cuando existe una influencia significativa de esta, ya que no siempre depende únicamente del porcentaje de participación. En el contexto colombiano, también muchas empresas familiares o grupos económicos mantienen relaciones empresariales donde la influencia, digamos que puede ser más operativa que jurídica. Además, el método de participación exige un seguimiento constante de la información financiera de la asociada, lo cual puede dificultar su aplicación en pequeñas y medianas empresas que no cuentan con estos procesos contables tan avanzados.
Continuando con la sección número 15, que es la inversión en negocios conjuntos, el objetivo de esta sección es establecer alineamientos contables aplicables a los acuerdos empresariales donde dos o más entidades compartan el control de una actividad económica, mediante decisiones consensuadas entre estas partes. En términos prácticos, regula cómo deben reconocerse las inversiones, derechos, obligaciones, ingresos y asimismo los resultados que han sido derivados de un negocio administrativo en conjunto. Desde una perspectiva contable, esta sección pretende reflejar como la sustancia económica de alianzas estratégicas y la responsabilidad que comparten cada una de las partes involucradas. Los conceptos claves que vemos en esta sección incluyen negocios conjuntos, control del mismo conjunto, acuerdos contractuales, obligaciones, estados financieros e inversiones conjuntas, entre otros. Los criterios de reconocimiento y medición de esta sección son muy importantes, ya que la entidad debe reconocer su participación en el negocio conjunto conforme al acuerdo contractual establecido entre ambas partes. Inicialmente, la inversión se registra al costo de adquisición. Posteriormente a este puede medirse mediante el modelo del costo. En el método de participación o este valor razonable, dependiendo de la política adoptada por la entidad, según las NIF para pymes, el método de participación permite reconocer los cambios en la inversión de acuerdo con las utilidades o pérdidas generadas por este negocio conjunto. La presentación y revelación de esta sección indica que las inversiones en negocios conjuntos generalmente se presentan como activos no corrientes en los estados financieros. En este caso, la entidad debe revelar las políticas contables utilizadas, el porcentaje de participación de cada una, el método de medición aplicado y los importes reconocidos en resultados. También debe revelarse los compromisos adquiridos y las contingencias relacionadas con el acuerdo que se crea en conjunto. Y ya como comentario o observación personal con respecto a la sección, esta sección es un poco difícil en cuanto a la práctica, debido a la complejidad de identificar cuando realmente existe un control conjunto, especialmente en ciertos acuerdos empresariales donde las responsabilidades no están tan definidas. En el contexto colombiano, figuras como los consorcios y uniones temporales son frecuentes en sectores como construcción e infraestructura, según lo investigado, por lo que la correcta interpretación de esta sección resulta fundamental para esto. Además, el acceso oportuno a la información financiera del negocio conjunto puede dificultar la aplicación del método de participación en pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la sección como tal contribuye a reflejar con mayor precisión la realidad económica de este tipo de inversiones que son compartidas. Siguiendo a la sección 16, que habla sobre la propiedad de inversión, su objetivo principal es establecer el tratamiento contable de los terrenos y edificaciones mantenidos para generar rentas, valorización de capital o ambos. En otros términos, regula cómo diferenciar una propiedad de inversión de una propiedad utilizada en la operación normal del negocio. Desde una perspectiva contable, la finalidad de esta sección es garantizar que las propiedades destinadas a obtener beneficios económicos reflejen como los pasivos de forma adecuada y su valor dentro de los estados financieros. En el contexto colombiano, digamos que esta sección adquiere importancia debido al crecimiento de inversiones inmobiliarias destinadas al arrendamiento y valorización patrimonial por parte de empresas y personas jurídicas. Los conceptos clave o importantes se encuentran propiedad de inversión, valor razonable, costo de adquisición, arrendamiento financiero, plusvalía, importe en libros y propiedades ocupadas por el propietario. En cuanto al criterio y al reconocimiento y medición, esta sección establece que la entidad debe reconocer una propiedad de inversión cuando sea probable obtener beneficios económicos futuros derivados de la misma, de rentas o de valorización del inmueble, y cuando su costo pueda medirse de forma fiable. Inicialmente, estas propiedades de inversión se reconocen al costo, incluyendo el precio de adquisición, impuestos no recuperables y los costos directamente atribuibles al mismo. Respecto a la presentación y revelación de esta sección, las propiedades de inversión se presentan generalmente como activos no corrientes dentro de los estados financieros.
La entidad como tal debe revelar las políticas contables utilizadas para su medición, los métodos aplicados para determinar el valor razonable y las restricciones existentes sobre los inmuebles. También deben revelarse obligaciones contractuales relacionando la adquisición, construcción o mejoras que se realicen. Y ya como comentarios y observaciones personales de esta sección, considero que digamos que la dificultad de la sección se deriva en diferenciar también correctamente tanto la propiedad de inversión como una propiedad pues ya ocupada por el dueño, especialmente cuando existen usos mixtos de las mismas. En el contexto colombiano, muchas empresas poseen inmuebles parcialmente destinados al arrendamiento y parcialmente al uso administrativo de su empresa o su entidad, lo cual puede generar, digamos que, interpretaciones complejas para poder revelarlos o reconocerlos. Y también, digamos que la determinación del valor razonable puede requerir ciertas evaluaciones o evaluaciones especiales para no generar como subjetividad en la medición. Sin embargo, considero que esta sección contribuye a presentar información financiera más cercana a la realidad económica del mercado inmobiliario en este aspecto. Respecto a la sección 17 hablamos de propiedad, planta y equipo. El objetivo de esta sección es buscar, explicar cómo deben manejarse contablemente los activos físicos que tiene una empresa o que una empresa utiliza para desarrollar sus actividades, como edificios, maquinaria, inmuebles, vehículos, etc. En términos prácticos, digamos que regula la forma en la que estos bienes se reconocen financieramente, se valoran y se reflejan también durante toda su vida útil. Desde la perspectiva contable, el objetivo es mostrar de manera realista cuánto valor conservan los activos con el paso del tiempo. Los términos o conceptos importantes de esta sección es la propiedad, planta y equipo, la depreciación, vida útil, valor residual, deterioro del valor, costo histórico, reconocimiento inicial y medición posterior. Los criterios de reconocimiento y medición de esta sección establecen que la entidad debe reconocer un activo como propiedad, planta y equipo cuando sea probable que genere beneficios económicos futuros y cuando su costo pueda medirse de manera confiable en el paso del tiempo. Inicialmente, un activo se reconoce al costo, incluyendo el precio de compra, transporte, instalación y demás gastos necesarios para el mismo, para dejarlo listo para su uso. Según la NIF para pymes, digamos que posteriormente estos activos se miden al costo menos el valor de depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro en el uso, y la depreciación permite distribuir el costo del activo durante los años en los que está utilizado por la empresa. Con respecto a la presentación y las revelaciones de esta sección, los activos que genera de propiedad, planta y equipos se presentan dentro de los activos no corrientes en los estados financieros. La entidad debe revelar información como los métodos de depreciación que se utilizan para sacar este valor, la vida útil estimada, el valor en libros y los movimientos del periodo relacionado con las adquisiciones, ventas o deterioros del mismo. Además, deben también explicarse las políticas contables aplicadas para medir los activos. Desde una perspectiva más financiera, digamos que estas revelaciones ayudan a entender cómo la empresa administra sus recursos físicos y cuál es su capacidad operativa con estos. Y ya finalmente, como comentarios de esta sección, es una de las secciones para mí más importantes de la NIF para pymes, porque prácticamente todas las empresas manejan activos físicos para poder operar. Una de las dificultades más comunes también es definir correctamente cuál es la vida útil y cuál es el valor residual o la depreciación de los activos, ya que muchas veces dependen de ciertos criterios de las empresas y de las condiciones del mercado. En el contexto colombiano también puede ser un poco complicado, digamos que calcular el deterioro cuando existen cambios económicos o tecnológicos que afecten este valor de los activos en el mercado. Continuando con la sección 18, que son los activos intangibles destinados a la plusvalía, tenemos como el objetivo principal de esta sección es que busca regular el tratamiento contable de los activos que no tienen forma física pero que generan beneficios económicos para la empresa, es decir, marcas, licencias, software o patentes como se mencionan en el libro.
En términos prácticos, explica, digamos, que cómo deben reconocerse, medirse y amortizarse este tipo de activos dentro de los estados financieros. Los conceptos claves que encontramos para esta sección son activos intangibles, amortización, vida útil, valor residual, deterioro del valor, software, licencias y patentes. Los criterios de reconocimiento y medición de esta sección establecen que la entidad debe reconocer un activo intangible cuando sea identificable, que es lo más importante, pueda separarse de la empresa y sea probable que genere también beneficios económicos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Además, su costo debe poder medirse de forma confiable. Inicialmente, el activo se reconoce al costo, incluyendo el precio de adquisición y los gastos necesarios para poder mantenerlo en funcionamiento durante el tiempo de su vida útil. Según las DIF para pymes, posteriormente los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro para calcular su valor. Respecto a la presentación y la revelación de esta sección, nos indica la NIF para pymes que los activos intangibles se presentan como activos no corrientes dentro del estado de los estados financieros. La entidad debe revelar las políticas como contables aplicadas al mismo, la vida útil estimada, los métodos de amortización y el valor en libros de cada clase de activo intangible. También deben informarse pérdidas por deterioro o cambios importantes relacionados con estos activos para que sea más fiel a la realidad. Y ya como comentario o observación personal con respecto a esta sección, considero que la dificultad de la aplicación de esta sección va en que a veces es complicado determinar si un activo realmente cumple con las condiciones para ser reconocido como un activo intangible. Y en el contexto colombiano, algunas empresas confunden gastos administrativos o de publicidad con activos intangibles, cuando en realidad deben reconocerse como un gasto en el periodo distinto a un activo intangible. Bueno, con respecto a la sección 19, que es la combinación de negocios y plusvalía, el objetivo principal de esta sección es que busca explicar cómo debe contabilizarse la unión o la adquisición de empresas cuando una entidad adquiere el control de otra. En términos prácticos, regula la manera en que se reconocen los activos, pasivos y la plusvalía de una combinación de negocios. Desde la perspectiva contable, el objetivo es que los estados financieros reflejen de una forma clara el impacto económico de una adquisición empresarial. Los términos claves que se evidencian de esta sección es la combinación de negocios, plusvalía, método de adquisición, valor razonable y también fecha de adquisición o contraprestación transferida, entre otros. En cuanto a los criterios de reconocimiento y medición de esta sección, se establece que la entidad debe aplicar el método de adquisición en todas las combinaciones de negocios. Primero debe identificarse qué entidad obtiene el control de la operación. Luego, en la fecha de adquisición, se reconocen los activos adquiridos y los pasivos asumidos a valor razonable. Según las NIF para pymes, la plusvalía surge cuando el valor pagado por la adquisición supera el valor razonable neto de los activos y pasivos que se han identificado anteriormente. La plusvalía representa como tal esos beneficios futuros esperados, como reputación, clientes o posicionamiento de mercado. Posteriormente a la plusvalía debe amortizarse durante su vida útil estimada y evaluarse por deterioro cuando existen como indicios de pérdida de valor. La presentación y la revelación en los estados financieros de esta sección indica que la entidad debe presentar información suficiente para que los usuarios comprendan el efecto financiero que generó esta combinación de negocios. Deben relevarse datos como el nombre de las entidades involucradas, la fecha de adquisición, porcentaje adquirido, valor de la contraprestación y el monto reconocido como plusvalía que se explicó anteriormente. También deben informarse las pérdidas por deterioro, amortización acumulada y ajustes relacionados con las contraprestaciones contingentes. Como comentario y observación personal de esta sección, puedo decir que esta sección, en cuanto a su complejidad, requiere identificar correctamente el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos, ya que es lo más importante al momento del reconocimiento. También evidencié que en el contexto colombiano las combinaciones de negocios pueden verse afectadas por diferencias tributarias, valoraciones subjetivas y dificultades, como se menciona, para determinar el valor real también de los activos intangibles que vimos anteriormente.
Además, entender el tratamiento de la plusvalía puede generar algo de confusión, especialmente al diferenciarla de los mismos activos intangibles. Pasamos a la sección 20, que es la sección de arrendamientos. Su objetivo es regular la forma en que las empresas deben contabilizar los contratos de arrendamiento, tanto para quienes entregan un bien en alquiler como para quienes lo utilizan. En términos generales, explica cómo reconocer los derechos, obligaciones, ingresos y gastos que surgen cuando una entidad arrienda activos como oficinas, vehículos, maquinarias o también equipos. Desde una perspectiva contable, el objetivo es que estos estados financieros reflejen de forma más clara y apegada a la realidad las responsabilidades económicas derivadas de este tipo de arrendamientos. Los conceptos claves que se encuentran en esta sección es arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, arrendador, arrendatario, valor presente, pagos mínimos y activo arrendado, entre otras como pasivos financieros, depreciación y reconocimiento inicial, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Los criterios de medición y reconocimiento de esta sección establecen que se debe clasificar los arrendamientos financieros operativos dependiendo de si se transfieren o no la mayoría de riesgos y beneficios asociados a este activo. Cuando se trata de un arrendamiento financiero, el arrendatario reconoce un activo y un pasivo por el valor razonable del bien o por el valor presente en los pagos mínimos del contrato. Lo que nos dice la NIF en este caso es que posteriormente el activo se desprecia y el pasivo se reduce conforme se van realizando los pagos. Pues respecto a la presentación y revelación en los estados financieros, la entidad que debe presentar información suficiente sobre los contratos de arrendamiento dentro de los estados financieros. Deben revelarse las políticas contables que se utilizaron, los pagos futuros mínimos, plazos de los contratos y características principales de los arrendamientos financieros y operativos. También deben informarse las obligaciones pendientes y las restricciones relevantes que se derivan de estos contratos. Y ya, pues como observación personal, observé la dificultad en la sección desde que no es sencillo determinar pues si un contrato corresponde a un arrendamiento financiero u operativo, inicialmente esto, y que en el contexto colombiano muchas empresas hacen contratos que incluyen diferentes condiciones y beneficios, lo que puede generar pues llevar a interpretaciones distintas del mismo. Además, calcular el valor presente de los pagos mínimos puede resultar complejo para las pequeñas empresas que no manejan herramientas de pronto financieras tan avanzadas. Siguiendo con la sección 21 que nos habla de las provisiones y contingencias, su objetivo es regular el tratamiento contable de obligaciones e incertidumbres que pueden afectar la situación financiera de una empresa. Digamos que en otros términos explica cuándo una obligación debe reconocerse como provisión y cuándo solo debe revelarse como una contingencia. Desde la contabilidad, el objetivo es evitar que las empresas oculten deudas probables o reconozcan ingresos que aún no son seguros para la empresa. Eso garantiza que pues, los estados financieros sean más transparentes y más confiables. Con respecto a los términos clave que podemos sacar de esta sección, encontramos provisión, pasivo contingente, activo contingente, obligación presente, obligación implícita, obligación legal, suceso pasado y el valor estimado. Los criterios de reconocimiento y de medición de esta sección indican que la entidad debe reconocer una provisión únicamente cuando exista una obligación presente originada por un hecho pasado y que sea probable la salida de recursos económicos y pueda realizarse una estimación confiable de este valor. También según las NIF, las provisiones deben medirse utilizando la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, lo que significa que se debe registrar el valor más razonable que la empresa espera pagar. Y bueno, por otro lado, los pasivos contingentes no se reconocen en el estado de la situación financiera porque existe incertidumbre sobre su ocurrencia o su medición, aunque sí se pueden revelar en notas. Los activos contingentes no deben reconocerse hasta que el beneficio económico es
prácticamente seguro, evitando así pues generar como sobrevaloración de ingresos o de activos. La presentación y revelación de esta sección indica que las provisiones deben presentarse como pasivos dentro del estado de situación financiera y el gasto relacionado debe reconocerse en el estado de resultados. La entidad debe revelar información detallada sobre la naturaleza de cada provisión, movimientos del periodo, incertidumbres relacionadas y posibles reembolsos esperados. En el caso de los pasivos contingentes deben revelarse únicamente cuando la posibilidad de salida sea pues muy segura, como le he mencionado anteriormente. Y ya como opinión personal con respecto a esta sección, debo decir que es muy importante porque digamos que puede evitar manipulaciones contables relacionadas con obligaciones inciertas o ingresos futuros que todavía no son seguros para la empresa. Una de las principales dificultades en esta sección es el poder determinar cuando realmente existe una obligación presente y cuando solo se trata pues de una posibilidad. Ya en cuanto al contexto colombiano en esta sección, esto ocurre frecuentemente en procesos judiciales, demandas laborales y contingencias tributarias, donde muchas veces depende del juicio profesional y los conceptos legales externos. Además, que digamos calcular la mejor estimación de una provisión puede resultar complejo cuando existen diferentes escenarios o probabilidades del mismo, pero pues esta sección permite presentar información financiera más prudente, que es a lo que nos lleva las NIF. Continuamos con la sección 23, que nos habla de ingresos de actividades ordinarias. Encontramos que el objetivo principal de esta sección es que busca regular la forma en que las empresas deben reconocer y presentar los ingresos que obtienen por el desarrollo normal de sus actividades económicas. Explica que en qué momento, digamos que un ingreso puede registrarse contablemente y bajo qué condiciones se considera realmente ganado. Desde la perspectiva contable, el objetivo es evitar que las empresas reconozcan ingresos antes de tiempo y presenten pues, los resultados financieros más confiables o reales. Los términos importantes que encontramos en esta sección es ingresos ordinarios, venta de bienes, presentación de servicios, valor razonable, devengo, contratos de servicios, intereses, regalías, dividendos y transferencia de riesgos y beneficios. Los criterios de reconocimiento y medición para esta sección establecen que la entidad debe reconocer los ingresos únicamente cuando sea probable que obtenga beneficios económicos financieros futuros y cuando el valor del ingreso pueda medirse de manera confiable. Según las NIF, en la venta de bienes, el ingreso se reconoce cuando se transfieren al comprador los riesgos y beneficios importantes de la propiedad. En términos prácticos, esto digamos que significa que el ingreso no se reconoce solo por emitir una factura, sino cuando la empresa realmente entrega el bien, si el bien o presta el servicio como tal. En la prestación de servicios, los ingresos se reconocen según el grado de avance de la operación. Además, los intereses, regalías y dividendos deben reconocerse utilizando métodos que reflejen adecuadamente el beneficio económico obtenido. Respecto a la presentación y las revelaciones de esta sección, indica que los ingresos de actividades ordinarias deben presentarse en el estado de resultados como parte del desempeño financiero de la entidad. La empresa debe revelar las políticas contables que se utilizan para reconocer estos ingresos, los métodos aplicados para medir los servicios y las categorías principales de ingresos obtenidos durante un periodo específico. También deben revelarse situaciones, servicios y categorías principales relacionadas con ingresos pendientes, anticipos o incertidumbres que la empresa considera importantes. Desde la perspectiva financiera, estas revelaciones permiten analizar la estabilidad, capacidad operativa y la generación de utilidades de la empresa. Mi comentario y observación personal con respecto a esta sección es que es muy importante porque digamos que los ingresos impactan directamente la utilidad y la percepción financiera de una empresa. Y una de las dificultades que observé en esta sección es determinar el momento exacto en que el ingreso debe reconocerse, especialmente en contratos o ventas con condiciones especiales.
en cuanto al análisis en el contexto colombiano, muchas empresas reconocen los ingresos únicamente con base en la facturación, y digamos que no en la transferencia real de riesgos y de beneficios, lo que puede generar, digamos que ciertos errores contables o no tanta cercanía y confiabilidad a estos informes. Y también calcular el grado de avance en ciertos servicios puede requerir estimaciones subjetivas. Sin embargo, pues esta sección digamos que permite que la información financiera refleje de manera más realista el desempeño económico de la entidad o de la empresa. Con respecto a la sección 24, que nos habla de las subvenciones del gobierno, el objetivo de esta sección es que explica cómo deben manejarse contablemente las ayudas económicas que recibe una empresa por parte del gobierno, sean beneficios o apoyos que recibe. Regula también la manera en que una entidad debe reconocer recursos como subsidios, incentivos, condonaciones o apoyos financieros otorgados por entidades gubernamentales. Desde la contabilidad, el objetivo es evitar que estas ayudas se reconozcan de forma incorrecta o exageren los resultados financieros de la empresa. Acá el contexto colombiano es muy importante, ya que esta sección tiene, digamos que, mucha relevancia en cuanto a que las pymes acceden a programas de apoyo estatal, beneficios tributarios, subsidios de empleo e incentivos de proyectos productivos e innovación, lo cual pues se evidencia en muchas empresas. Los conceptos claves de esta sección son subvenciones del gobierno, ayuda gubernamental, reconocimiento de ingresos, condiciones de cumplimiento, valor razonable, subsidios e incentivos estatales. En cuanto al reconocimiento y medición, esta sección establece que la entidad debe reconocer una subvención únicamente cuando exista la seguridad de que cumplirá las condiciones exigidas y de que realmente recibirá el beneficio económico o al momento de ya cumplir con la condición que se tiene para recibir este subsidio o esta ayuda, por decirlo así. Según las NIF, las subvenciones generalmente se reconocen como ingresos durante los periodos en que la empresa reconoce los gastos relacionados de la ayuda que pretende compensar. Respecto a la presentación y las revelaciones, esta sección nos habla de que las subvenciones del gobierno deben presentarse de manera clara dentro de los estados financieros, mostrando pues el efecto económico que tienen sobre la empresa, y la entidad debe revelar la naturaleza de cada ayuda recibida, las condiciones asociadas, los importes reconocidos y cualquier incumplimiento relacionado con estas ayudas. También debe explicarse las políticas contables que se utilizaron para el reconocimiento de las subvenciones, y desde una perspectiva más financiera, estas revelaciones permiten entender de qué tantas ayudas o apoyos gubernamentales y cómo estos impactan en sus resultados económicos. Como observación personal, puedo decir que la importancia de esta sección se atribuye a que le ayuda a las empresas a mostrar con mayor transparencia cómo influyen los apoyos gubernamentales en la situación financiera de la empresa. Y como mencionaba anteriormente, en el contexto colombiano, muchas pymes han recibido subsidios o incentivos estatales, especialmente en temas de empleo, emprendimiento, también en reactivación económica. Y digamos que una de las dificultades que evidencié de esta sección es que, bueno, identificar el momento correcto para reconocer estas subvenciones es algo en lo que suelen fallar mucho las empresas, porque puede que la reconozcan antes de tiempo o antes de cumplir con las condiciones exigidas por los mismos. Listo. Con respecto a la sección 25, que nos habla de los costos por préstamos, el objetivo principal que conlleva esta sección es explicar cómo se debe tratar contablemente los costos que surgen cuando una empresa obtiene una financiación mediante ya sea préstamos o créditos ante una entidad. En otros términos, digamos que regula la forma en cómo se reconocen los intereses que pagan de un crédito. O crédito o cargos financieros u otros costos asociados a el mismo término. Desde una perspectiva contable, el objetivo es que los estados financieros reflejen también de manera clara y un poco más apegada a la realidad el impacto que tiene la financiación sobre la situación económica de la empresa. Los términos claves de esta sección son costos por préstamos, intereses, financiación, gasto financiero, préstamo bancario, obligaciones financieras, reconocimiento del gasto, pasivos financieros y tasa de interés.
En cuanto a los criterios de reconocimiento y medición en esta sección, nos indica la NIF que la entidad debe reconocer los costos por préstamos como un gasto en el periodo en el que se generan. Digamos que los intereses y demás costos relacionados por el préstamo no se capitalizan, solamente pues se capitaliza el valor real de lo que se esté pagando y se reconocen directamente en resultados. Esto significa que cuando una empresa paga, digamos que intereses por un crédito, ese valor se registra como un gasto financiero del periodo en el que se paga y no como parte del costo del activo. Esta sección también simplifica el tratamiento contable frente a las NIF plenas, facilitando la aplicación para pequeñas y medianas empresas. La presentación y revelación en los estados financieros indica que los costos por préstamos deben presentarse dentro de los gastos financieros en el estado de resultados. La entidad debe revelar las políticas contables aplicadas para el reconocimiento de estos costos y los valores reconocidos durante el periodo. Además, es también muy importante mostrar claramente cómo el endeudamiento afecta los valores financieros de la empresa. Desde una perspectiva financiera, estas revelaciones permiten analizar el nivel de dependencia de financiación externa y el impacto de los intereses sobre la rentabilidad de la entidad o la empresa. Mi opinión personal con respecto a esta sección es que es una de las más sencillas dentro de las NIF, ya que pues es solamente el reconocimiento de los intereses. Establece como un tratamiento más práctico al reconocer los costos por préstamos directamente como un gasto. En el contexto colombiano pude evidenciar que esto facilita el trabajo contable de muchas pymes que constantemente utilizan, digamos que créditos o ayudas financieras para poder operar. Sin embargo, una dificultad que puede surgir de esta sección es cuando las empresas, digamos que confunden los intereses financieros con nuestros costos operacionales o no llevan un control adecuado con sus obligaciones bancarias y que en periodos de altas tasas de interés los costos financieros pueden afectar también significativamente la utilidad de la empresa si no se reconoce bien también. Aún así, pues digamos que esta sección permite presentar información muy clara sobre el impacto real que tiene el endeudamiento sobre la situación financiera de la empresa. Continuamos con la sección 26, que son los pagos basados en acciones. El objetivo de esta sección es que explica cómo la empresa debe registrar los beneficios o los pagos que entrega usando acciones o participaciones de la compañía. En lugar de pagar solamente con dinero, en palabras más simples aplica, digamos que cuando una empresa les da acciones a los empleados, socios o a proveedores, como forma de pago o incentivo. Desde una perspectiva contable, el objetivo es que esos beneficios también queden reflejados en los estados financieros, ya que representan pues obviamente un costo para la empresa, aunque no siempre implica una salida de efectivo para la misma. Los conceptos principales de esta sección son pagos basados en acciones, operaciones sobre acciones, compensación a empleados, valor razonable, patrimonio, incentivos laborales, reconocimiento del gasto, instrumentos de patrimonio y beneficios a empleados. Los criterios de reconocimiento y medición de esta sección nos dicen que la entidad debe reconocer este tipo de pagos cuando recibe bienes o servicios a cambio de acciones o instrumentos del patrimonio. Las NIF nos habla de que estos pagos deben medirse normalmente al valor razonable de los bienes o servicios recibidos o al valor razonable de las acciones que se entregan. Cuando digamos que ese valor pueda determinarse mejor. Aunque la empresa no entregue dinero o efectivo directamente, igual debe reconocer que está entregando algo de valor y que se reconoce y eso genera pues un gasto o un aumento en el patrimonio. Referente a la prestación y revelación en los estados financieros, se indica que la empresa debe presentar información clara sobre los acuerdos de pagos basados en acciones y sobre todo el impacto que tienen sus estados financieros. Deben relevarse las condiciones de los acuerdos, el número de acciones involucradas, la forma en que fueron valoradas estas acciones y los gastos que se reconocen durante el periodo. Desde la perspectiva financiera de esta sección, las revelaciones ayudan a entender cómo una empresa utiliza estos incentivos accionarios para atraer empleados, financiar operaciones o generar alianzas estratégicas también. Como comentario, opinión personal, puedo decir de esta sección que se me presentó como una de las más complejas de entender porque mezcla, digamos que temas financieros, laborales y de patrimonio al mismo tiempo.
Además, en Colombia este tipo de operaciones no son tan comunes en las pequeñas empresas, por lo que muchas personas digamos que no están familiarizadas con este tema. Una de las mayores dificultades en cuanto a esta sección es calcular el valor razonable de las acciones como tal o mostrar pues de forma transparente cuando la empresa no cotiza en bolsa. Sin embargo, pues esta sección permite también mostrar de forma transparente que entregar acciones también representa un costo o un compromiso económico para la entidad, aunque pues no implique salida de efectivo o de dinero inmediata. Continuamos con las NIC 1, que son las normas internacionales de gestión y control de calidad. El objetivo de esta sección es que la norma busca establecer lineamientos para que las firmas de contadores, auditoría y aseguramiento mantengan altos estándares de calidad en los trabajos que se realicen. En otros términos, digamos que su objetivo es garantizar que los servicios contables y de auditoría se desarrollen de forma ética, organizada y más confiable. Digamos que desde la perspectiva profesional, la norma pretende disminuir lo que son errores, mejorar la confianza en la información financiera que se presenta y fortalecer como la credibilidad del trabajo del contador. En el contexto colombiano, esta norma es muy importante porque ayuda a que las firmas contables y los profesionales independientes cumplan con los estándares internacionales y generen mayor confianza frente a empresas, a inversionistas y entidades de control. Los conceptos claves de esta empresa se basan en control de calidad, gestión de calidad, riesgos de calidad, ética profesional, independencia, supervisión y evidencia de auditoría. En cuanto a los criterios de reconocimiento y medición, esta sección indica que la firma o el profesional debe implementar políticas y procedimientos que permitan garantizar la calidad de los servicios que presta y según las normas internacionales emitidas por esta sección, el sistema de gestión de calidad debe identificar lo que son riesgos que puedan afectar a la confiabilidad del trabajo y establecer controles para prevenir, digamos que errores o incumplimientos éticos. En términos prácticos, digamos que esta sección indica que las firmas contables deben supervisar adecuadamente tanto a su personal como mantener también la independencia profesional, revisar los trabajos realizados y asegurar que las decisiones contables estén sustentadas con la evidencia suficiente. Y pues esta norma exige un monitoreo constante para corregir fallas y mejorar procesos internos. Con respecto a la presentación y las revelaciones en los estados financieros, digamos que la entidad o firma debe documentar las políticas y procedimientos relacionados con el sistema de gestión de calidad. También deben conservarse evidencias sobre revisiones, supervisión, capacitación y cumplimiento ético del personal. Desde la perspectiva profesional, estas revelaciones permiten la calidad de los servicios contables y de auditoría. Y ya pues finalmente como comentarios y observación personal con respecto a esta sección puedo decir que es muy importante porque pues ayuda a que la información financiera sea muy confiable y transparente. Puede parecer muy técnica esta sección, digamos que para personas que no vienen directamente del área contable, en realidad tiene mucha relación pues con temas de responsabilidad profesional, organización y credibilidad de los contadores y pues en el contexto colombiano digamos que muchas empresas y firmas todavía están o enfrentan dificultades para digamos que implementar sistemas formales de control de calidad debido a ciertas limitaciones económicas o fallas en la capacitación. Digamos que esto mantiene independencia y supervisión constante, puede ser complejo cuando existen presiones comerciales o de tiempo, pero pues esta norma fortalece la confianza en el trabajo del contador y pues obviamente mejoran la calidad de los servicios financieros. Con respecto a la sección 35, que es la transición a las NIF para pymes, para las empresas, el objetivo principal de esta sección es orientar a las empresas en el proceso de cambiar desde sus normas contables actuales o anteriores a la utilización de las NIF para pymes. Digamos que explica cómo una entidad debe realizar ese primer paso para presentar estados financieros bajo los estándares que nos estipula las NIF. Y desde la perspectiva contable el objetivo es que la transición pues, se haga de forma organizada, transparente y comparable, evitando digamos que se generen ciertas inconsistencias en la información financiera. En el contexto colombiano esta sección fue muy importante durante el periodo de convergencia hacia las normas internacionales, especialmente para pues, las pymes.
que estaban, digamos que, acostumbradas a normas contables nacionales. Los términos clave que encontramos para esta sección es transición contable, estado de situación financiera, de apertura, NIF para pymes, políticas contables, reconocimiento inicial, exenciones, excepciones obligatorias y reexplicación financiera. En cuanto a los criterios de reconocimiento y medición de esta sección, la entidad, digamos que se va a pasar a las NIF, debe preparar un estado de situación financiera de apertura en la fecha que haga la transición para que la empresa sí pueda reconocer tanto todos los activos y pasivos exigidos por la NIF. También debe eliminar partidas que no están permitidas y reclasificar elementos de acuerdo con las nuevas políticas contables a las que se va a pegar. Y en términos prácticos eso significa que debe revisar toda la información financiera anterior y ajustarla directamente a todas las normativas que cumpla con los estándares internacionales. Bueno, finalmente como comentario u observación personal con respecto a esta sección, considero que es una sección demasiado importante porque pues representa el punto de inicio para las pymes que van a empezar a aplicar las NIF y aunque puede parecer un poco compleja en cuanto a su aplicación, en realidad pues digamos que busca facilitar la adaptación de las empresas a este nuevo sistema contable. En el contexto colombiano, pues muchas organizaciones tuvieron dificultades durante el proceso de convergencia porque pues implicaba cambiar políticas, procesos y formas de presentar la información financiera. Además, algunas de las pymes no contaban con suficiente capacitación o acompañamiento técnico. Sin embargo, esta sección permitió que las empresas, digamos que comenzaran a manejar la información financiera más comparable y alineada con los estándares internacionales, que pues es la finalidad de las NIF. Y ya por último, encontramos la NIF y gestión empresarial con la importancia de las NIF en la gestión empresarial en el informe de gestión. El objetivo principal de esta sección es, digamos que, el tema de buscar cómo las NIF ayudan a las empresas a organizar, presentar y comunicar mejor su información financiera en términos más sencillos. Nos habla de que las NIF permite que la información contable sea más clara, comparable y útil, digamos que al momento de tomar decisiones dentro de una organización o para las personas externas que estén pues tomando decisiones sobre la empresa o desean conocer la realidad financiera de la empresa. Desde la perspectiva empresarial no solo sirve para cumplir digamos que con las normas contables, sino también para mejorar la planeación, el control y la transparencia de la empresa al momento de presentar sus estados financieros. En el contexto colombiano, las NIF han sido muy importantes porque ayudaron a modernizar la forma en que las empresas presentaban su situación financiera y generaban confianza frente a a inversionistas, bancos y entidades de control. Ya en cuanto a los temas o conceptos importantes de esa sección, encontramos NIF, gestión empresarial, transparencia financiera, toma de decisiones, estados financieros, información contable e informe de gestión. Los criterios de reconocimiento y medición para esta sección establecen que las NIF aplican para reconocer y presentar de manera uniforme los activos, pasivos, ingresos y gastos de una empresa y pues que la información financiera refleje de forma más realista la situación económica de las organizaciones. También ayuda a que ya sea gerentes, inversionistas o entidades externas a la organización comprendan mejor cómo está funcionando la empresa y cómo está su situación financiera para que la toma de decisiones sea más acertada. En cuanto a la representación y revelaciones de esta sección, indica que las empresas deben presentar estados financieros y reportes que sean claros, comprensibles y comparables. El informe de gestión generalmente incluye información sobre resultados que se dan en el periodo, cumplimiento de objetivos, riesgos, proyecciones y situaciones económicas de la entidad. Desde la perspectiva empresarial, estas revelaciones permiten comunicar, digamos que no solo con cifras, contables, sino también desde el contexto y el desempeño general de la organización. Esto pues fortalece como tal la transparencia y mejora la confianza pues para los socios o como inversionistas como se ha mencionado anteriormente. Como comentario de opinión personal de esta sección, debo decir que el tema es muy importante porque demuestra cuál es la importancia de las NIF y que la contabilidad no solo sirve digamos que para registrar números, sino que también para apoyar la comunicación y la toma de decisiones de una empresa. Como estudiante de comunicación me parece interesante cómo las NIF también tienen relación con la transparencia, la credibilidad y la forma
que las organizaciones transmiten información a diferentes públicos. En el contexto colombiano, muchas empresas aún ven las NIF únicamente como una obligación legal, cuando en realidad también pueden convertirse en una herramienta que le permita a la empresa organizarse y tener una mejor gestión empresarial. Además, digamos que el informe de gestión ayuda a explicar de manera más humana y estratégica lo que hay detrás de los resultados financieros. En la página número 2 de la matriz encontramos algunos ejemplos sobre, digamos que las secciones que en mi consideración lo necesitaban porque de pronto era un poco complejo de entender. Encontramos primero un ejemplo de la sección 14, inversiones en asociados, donde nos habla de que una empresa colombiana adquiere el 30% de la participación de otra sociedad por 20 millones de pesos, debido a que posee representación en la junta directiva y participa en las decisiones estratégicas de la misma, existe una influencia significativa. Por lo que, digamos que desde la perspectiva contable, esto debe tratarse como una asociada bajo la sección 14 que vimos anteriormente. También tenemos otro ejemplo que es como de la sección 15, inversiones en negocios conjuntos, donde nos da el ejemplo de dos empresas constructoras colombianas que crean una unión temporal para ejecutar un proyecto de infraestructura pública y ambas compañías participan tanto en decisiones financieras y operativas del proyecto, por lo que se evidencia que existe un control conjunto. Desde una perspectiva contable de esta, cada entidad digamos que debe reconocer su participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos del negocio conjunto conforme a lo que se ha establecido por cada una de las partes. Tenemos asimismo también ejemplos como la sección 20, que es la de arrendamientos, donde puse un ejemplo directamente desde mi carrera, y es que una agencia de marketing en Bogotá necesita oficinas para trabajar con su equipo creativo. Entonces pues no cuentan con los recursos suficientes para comprar un inmueble, así que deciden firmar un contrato de arrendamiento por 5 años para utilizar una oficina de un edificio empresarial. La empresa debe pagar un canon mensual de 6 millones de pesos colombianos e incluir dentro del contrato el uso de muebles y equipos básicos. Desde la perspectiva contable de la empresa, debe analizar si el contrato corresponde a un arrendamiento financiero u operativo. Si el contrato solo permite usar la oficina temporalmente y el inmueble sigue siendo como tal del propietario, generalmente se trata de un arrendamiento operativo. Y en este caso, los pagos mensuales se reconocen como un gasto durante cada periodo en el que incurre.